9 minutos de la mañana y seguimos con los comentarios. El turno del profesor Víctor Villanueva. Señores, el fin de semana pasado, el Partido Fuerza del Pueblo desarrolló una agenda. Yo no soy tan dado a hablar del día a día, del quehacer de la agenda de mi organización partidaria, pero en realidad lo que aconteció en Atomayor y varios de sus municipios y en la provincia del Ceibo y varios de sus municipios es un reflejo de otras tendencias que existen en otras provincias y en determinadas ciudades en el exterior de la República Dominicana. A muchos le va a picar, pero vaya buscando su ungüento, porque sí hay que señalárselos. El Partido Fuerza del Pueblo y la candidatura proyectada del presidente Leonel Fernández es una apuesta imbatible para encabezar el proceso electoral en el año 2024. Lo que se está convirtiendo esta organización, que ha venido con un paso constante y marcado en conquistas de nuevos sectores, de otras organizaciones políticas, del entorno sectorial, social, sindical, empresarial, es un caso de estudio. Aquí a muchos le duele, le molesta, tú dices un planteamiento y de una vez lo asocian con respecto a la figura de Leonel, pero solo evidencian con esto es el temor. El gobierno está muy apurado por revertir las tendencias que no ha logrado detener la caída estrepitosa que tiene el presidente Luis Abinader en los sondeos. Y para eso han utilizado distintas artimañas y distintos mecanismos que de entrada le son totalmente propios. O sea, al gobierno no se le puede decir no reaccione ante la espiral en caída que tiene el presidente Luis Abinader. El presidente tiene que reaccionar y lo ha estado haciendo desde inicio de año, pero no han pegado una sola. Por eso estoy hablando con este nivel de determinación, porque ya hay tendencias marcadas. Yo no puedo hablar de una encuesta de un momento, pero sí te puedo decir que la tendencia que lleva el presidente Luis Abinader es de caída libre. Todo sondeo que usted vea que disocie de un rechazo de un 60% a la administración del presidente Luis Abinader está coja. Toda encuesta que usted vea que no indique que más del 20% de los PRMistas al consultarse, es decir, usted ante el encuestador dice soy PRMista, soy del PRM, y de ese grupo, de ese segmento, el 22% ha dicho que no votará de manera determinada por Luis Abinader. Del segmento poblacional que dijo, yo voté por Luis Abinader en el año 2020, el 37% dice que jamás volvería a votar por Luis Abinader. Cuando usted en ese escenario, más la gestión difusa de su administración, por no hablar de las mentiras, del populismo, de la demagogia, como lo significa, por ejemplo, que cuando usted suma la cantidad de obras prometidas de Luis Abinader ya como presidente, eso hace la astronómica suma
de más de 436.000 millones de pesos. Todo lo que ha salido Luis a hablar, a prometer, a decir, eso hace más de 436.000 millones de pesos. Pero bien, es la palabra del presidente. Es lo que el presidente se compromete frente a comunidades específicas, frente a sectores específicos. La palabra del presidente. No hay nada que se parezca más en la tierra que un presidente, decían algunos por ahí que han escrito sobre esto. Pero hasta que llegó Luis al poder, porque de lo que él ha prometido, solo han ejecutado un 5%. De lo que él prometió en términos numéricos, él prometió 436.000 millones de pesos, pero Obras Públicas tiene una asignación de 17.000 millones de pesos. Usted me dice, ¿y cómo el propio Ministerio de Obras Públicas va a cumplir con la propia palabra empeñada del presidente si el presidente en la gestión del presupuesto no le garantiza los fondos de esa institución? Es decir, diluye su palabra, mina en la simbología de la palabra de él mismo frente a su propia sociedad. El tema sectorial y empresarial. Aquí hay un espinoso escenario donde el presidente ha venido a zanjar un escenario de división en los sectores productivos del país, en términos de tendencia y posturas conjuntas que ya venía de la administración pasada, donde el gobierno anterior lo corrompió todo, incluyendo la unidad sectorial. Pero en este caso, el presidente Abinader ha ahondado más con eso y ha besado el anillo de unos sectores productivos del país que se han escenificado y graficado cómo lo ha ido beneficiando y dándole cuotas de poder desde el Estado en el ejercicio de su función como mandatario. Eso es algo que también le está jugando en contra. También le está jugando en contra al presidente Abinader el hecho relacionado al contexto geopolítico, la política exterior del presidente Abinader frente a lo que es las relaciones con los Estados Unidos, cómo él ha correlacionado esto con una potencia como China, y sobre ese escenario, el presidente tiene otros desafíos ahí marcados. A la sazón, es un presidente que en las últimas décadas ningún presidente de este país se había pasado 2 años sin la designación de un embajador de los Estados Unidos. Luis ha cumplido 2 años sin tener un interlocutor político oficial con el principal aliado de este país. Aunque usted le pique que yo lo diga, revise el dato a ver si es objetivo o no. Rásquese y póngase su cuento. Aunque usted le pique que yo le diga que el escenario interno del PRM para Luis Abinader es tan inestable que hay muchos que nos preguntamos, y algunos especialistas, por no decir yo, que yo no soy experto, yo soy abogado, no politólogo, que no entienden cómo su propia base electoral le va a reaccionar ante una agenda marcada en lo que tiene que ver con la repostulación del mandatario. Es decir, cuando él emprenda una agenda ya formal de campaña electoral, ¿con quién que lo va a hacer? Porque ya no tiene credibilidad. A razón de eso, la propia Fuerza del Pueblo tiene aquí definida una agenda estratégica de juramentaciones de altos dirigentes
del Partido Revolucionario Moderno, que se van a salir todos de ahí, porque a todos lo han cubiado, porque a todos le han dado en la cara con el hecho de que han preferido a 2 o 3 popis, a 2 o 3 de apellidos, y no a lo que se fajaron para que Luis Abinader fuera opción electoral a nivel presidencial. Fuera de los actos individuales, se ciñe el hecho de que él saca lo que tiene que ver a sus 2 principales alfiles de su proyecto político electoral, el señor Macarrulla y al señor Fulcar. Fuera de cualquier acto señalado, él lo sacó del escenario. Y ahora mismo está a merced de nuevas tendencias que vamos a ver cómo eso le va. ¿Por qué conjugo las 2 cosas? Lo de la fuerza del pueblo y el devenir de Luis Abinader, simple. La fuerza del pueblo está creciendo en la esperanza del electorado dominicano por el desasosiego y la desesperanza que marca la agenda del presidente Luis Abinader. En definitiva, el principal aliado que tenemos desde la fuerza del pueblo, sin lugar a dudas, son los propios actos del propio gobierno, del propio presidente Luis Abinader, que no ha dimensionado el peso y el norte de hacia dónde debe dirigir la conducta de este país. Y por eso, en el año 2024, y por eso las tendencias actuales de las encuestas, cómo se van perfilando las cosas, el próximo presidente que tendrá este país será el presidente Leonel Fernández.